Continuando con el programa, en esta oportunidad tenemos a una colega economista que nos va a tocar un tema que no se ha hablado realmente durante mucho tiempo, o mejor dicho, es nuevo, y nos estamos refiriendo pues al famoso concepto de economía plateada. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿A quiénes representa? Y para, podríamos ocultar y revelar estos temas, nos va a acompañar la colega economista Silvia Soledad Juárez. Economista Silvia Soledad Juárez, quien nos va a venir a tratar. Ella es economista por la Universidad Nacional Agraria, ha hecho su licenciatura y su posgrado justamente en la misma universidad y, por supuesto, ha trabajado en importantes ministerios durante mucho tiempo, como son el Ministerio de la Mujer, ¿no?, y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, en varios campos, ¿no?, que tiene que ver justamente con la parte de ajuste fiscal, tiene que ver con el tema de impacto y actividades de responsabilidad fiscal, y por último está abogado a los temas de poblaciones vulnerables, digamos, enfocándose principalmente en estos tiempos en lo que es la población adulto mayor. Muy buenos días, estimada Silvia Soledad Juárez Cabrera. Bienvenida a la casa, bienvenido a la hora economista. Sí, muchas gracias, David. Yo encantada de estar aquí en el Colegio de Economistas, mi Colegio de Economistas, recién participando activamente en muchas de las actividades que se realizan y feliz de dar a conocer este tema tan importante y que lo vamos a ir descubriendo porque ya los años se están pasando, ¿no? Y ahí vamos alimentando todo este trabajo que se está realizando. Muy bien. Queremos partir en esta oportunidad, ¿qué entendemos por economía plateada? Defínenos el concepto, a quiénes representa y cuánto representa en el Perú, ¿no?, según los últimos censos del Instituto Nacional de Estadística. Sí, David. Bueno, la economía plateada o Silver Economy, que se llama, está, como lo podemos de repente interpretar, es más relacionada con lo que es el cambio demográfico, a las canas que nos salen pues ya cuando somos adultos mayores. Es parte de esta economía global que está vinculada a los cambios demográficos por el envejecimiento y que vinculada también pues a estos bienes y servicios que va a requerir esta población adulta mayor para poder sostenerse día a día. ¿Cuál es el último informe? ¿Cuánto representa en el Perú y dónde están ubicados principalmente las poblaciones adultos mayores en el Perú? Ok. Sí, bueno, de acuerdo a los estudios del INEI, a un boletín informativo que tiene al primer trimestre del año 2024, son más de 4.800.000 que están realmente, digamos, con información oficial. Además de ellos podemos decir que la proporción de mujeres es en un 53% y de hombres es en un 47%. Lima obviamente es la ciudad que tiene más adultos mayores, ¿no?, donde involucran pues casi 3 millones de adultos mayores, porque Lima es la ciudad pues que recibe muchos migrantes. Así y en su mayoría de casos ha sido pues que como vienen los hijos a trabajar a la ciudad, traen también en algunos casos a sus padres, ¿no? Así es. Me comentabas que comprende el adulto que supera los 60 años hasta pues que Dios nos lo pida, ¿no? ¿Cuál es la edad? ¿Esa es la edad oficial? Sí, bueno, hay desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hay normativas relacionadas a esta temática de adulto mayor, como es la Ley 3490, que en su artículo 2 indica que la persona adulta mayor es aquella que tiene de 60 a más años de edad. Ah, muy bien. Interesante. Quisiera que nos comentes cuál es más o menos la perspectiva que se tiene en este nuevo enfoque que se trata, digamos, de la economía plateada. ¿Qué perspectiva le des para el Perú, para las regiones, como políticas públicas que pueda ser asumido por los ministerios? Sí, mira, si consideramos que en la década de los 50 la población adulta mayor representaba un 5%, aquí al año 2024 representa un 13.9%, al 2050 se está evaluando pues que de cada 100 personas, 40 van a ser adultos mayores. Entonces estamos siendo una sociedad que está envejeciendo. Eso quiere decir que tiene necesidades muy diferentes al diferente grupo poblacional que hay aquí en el país. Por ejemplo, los adultos mayores requieren mucho por los mismos años que ya van teniendo temas de cuidados de salud, ¿no? Es así que se requieren, pues, por ejemplo, ofertantes, ¿no?,
que se dediquen a ciertos sectores productivos para satisfacer estas necesidades de adultos mayores. Por ejemplo, en tecnología, si podemos hablar de tecnología, hay muchos dispositivos digitales que tienen en las familias, le llaman ahora el Alexa, pues, ¿no? Que con el adulto mayor, ¿qué hora es Alexa? ¿Qué día es hoy Alexa? Prende la televisión, etcétera. Más allá de ser una compañía para el adulto mayor, le ayuda a desempeñarse y tener esa independencia en el hogar, porque del total de adultos mayores sabemos pues que casi un 23% viven solos o viven con la esposa que también es adulta mayor, entonces requieren de apoyos, ¿no? Apoyos mutuos, efectivamente. Así es. No sé si has podido observar algunas experiencias internacionales de lo que son los programas de adultos mayores. Te voy a contar, por ejemplo, rápidamente en un minuto que en casi estos programas se dan mucho en Europa, ¿no? Desde España, pasando por Francia, Alemania y llegas hasta los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Dinamarca y hasta Noruega. En esa medida, pues, el programa ahí es efectivamente los países, en este caso europeos, como algunos países, digamos, del bloque, digamos, del Asia Menor, camino hacia Rusia, está constituido su población mayormente por adultos mayores, ¿no? Es decir, la población activa comprende, digamos, un 60% por los adultos, mientras que la juventud productiva es la minoría en los países europeos, por eso dicen la sociedad de los países de donde están, digamos, los países viejos, dicen, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay programas muy interesantes, ¿no? Que tiene que ver justamente con el tema de lo que los voluntarios, ¿no? Organizados por un programa allá en los países europeos y financiados también, se encargan de visitar a la persona de la tercera o adulto mayor y les orienta, les lleva y, digamos, los acompaña para sus temas de salud, para sus temas de, inclusive, capacitaciones. Les fomenta por lo que se llama la Universidad de la Vida, le llevan cursos de la universidad para adultos, se capacitan y hay un programa llamado Inserto. Entonces, si has podido, digamos, ver algunas experiencias que nos puedan ayudar, sobre todo a una población como la peruana, ¿no? Que son 5 millones. Ya me dejó sorprendido, ya 5 millones es una población importante. Así es. Sí, bueno, hay muchas de esas experiencias en países como Europa, de Europa, por ejemplo, en España, hablan mucho de la telemedicina, que con aparatos tecnológicos son como unos chupones que le ponen a un adulto mayor, sobre todo que sea independiente, ¿no? Que no sea un adulto mayor que tenga alguna discapacidad, ¿no? Porque la idea es que sea un acompañamiento para este adulto mayor. Y hay una central telefónica donde el adulto mayor aprieta ese botón y le dice, por ejemplo, ¿no? Me he caído. Entonces, tiene el soporte de la persona que está al otro lado del teléfono, que por lo general es un técnico en enfermería, que le dicen, bueno, sí, bueno, no quédese ahí, no se levante, o si no, haga tal o cual movimiento y voy a llamar a la ambulancia para que vaya a atenderlo. No sé. Ya los sistemas son mucho más avanzados y que definitivamente van a llegar aquí. Estamos tratando de adaptar, digamos, algunos de estos servicios que se dan en otros países. Es cierto también lo que mencionas de los cuidadores o voluntarios, ¿no? Aquí yo creo que es muy importante tener una buena base de datos de la población, porque teniendo una buena base de datos de la población podemos identificar dónde están los adultos mayores que son dependientes, digamos, de un andador, de una silla de ruedas, o porque tienen alguna enfermedad degenerativa, como Alzheimer, por ejemplo. Entonces, se tiene que tener una información bien sincerada, un buen diagnóstico de estos adultos mayores, de manera que se pueda ayudar a que estos adultos mayores puedan tratar de tener una vida normal, como todos los podemos tener, ¿no? Entonces, esa todavía es la parte que falta aquí, ¿no? Una base de datos. Una base de datos que sea real. Y bueno, ya nos han dicho que en el año 2025 va a venir el censo, donde va a incluir a este grupo poblacional con todas sus características, ¿no? De discapacidad, de enfermedades, cuántos tienen seguro, cuántos tienen la pensión no contributiva, la pensión 65, de repente cuántos
cuántos tienen alguna discapacidad, o sea, todas esas características que son importantes para poder apoyar a esta población, ¿no? Y que pueda haber un programa social o puedan haber estos servicios que se puedan adecuar a ellos. Sí, pues efectivamente, mire, en Europa hay 280 millones de habitantes en toda la Unión Europea, de los cuales por no menos de 210 millones son adultos mayores. Es decir, diferente a América Latina, donde la mayoría de la población son jóvenes, productivos, y la población de adultos mayores es menor, es pequeña todavía, ¿no? Sin embargo, dada tu experiencia, ¿qué podrías recomendar para que el Perú, tan complejo, tan desigual, ¿no? Donde poblaciones de las regiones olvidadas del país, donde hay, se ha demostrado hace poco, por ejemplo en las zonas de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, se han encontrado las personas adultas, pero que están ahí en las comunidades, digamos, altoandinas, pero que son adultos mayores que mueren a veces abandonadas a su suerte con los hijos que puedan visitarlo, pero que no hay una política pública dirigida hacia ellos. ¿Qué podrías, digamos, recomendar para que estos sectores sociales de las regiones olvidadas puedan tener una política integradora, considerando la cultura, la lengua, ¿no? Considerando de repente esa diversidad regional, geográfica? ¿Qué podrías recomendar? Porque debemos integrar de manera justa, equitativa, y no, como se dice actualmente, que solo Lima nomás, el centralismo se encarga de tener todos los beneficios y las regiones están olvidadas. ¿Qué recomendarías tú, dado tu experiencia? Sí, a ver, para comentarte, la ley 3490 establece que todos los gobiernos locales, o sea, todas las municipalidades deben crear un centro integral de atención al adulto mayor. En la actualidad, de las 1.891 municipalidades, se cuenta con 1.695 que ya tienen un CIAM. ¿Cuál es la función de este CIAM? Primero, que haga este diagnóstico de las personas adultas mayores, porque el gobierno local es el que está más cercano a esta población. Los va a ir empadronando, los debe identificar y de acuerdo a las características, como te decía, enfermedades, de repente sufre algún tipo de violencia, o sea, va a identificar a estos adultos mayores de manera que van a articular con la posta médica, si en caso son adultos mayores que no han recibido atención médica, que no han sido vacunados, por ejemplo, con el COVID o la influenza, van a articular con los SEBAS del Ministerio de Educación, si son adultos mayores que no saben leer ni escribir, ¿no? Entonces, el papel del gobierno local es articular para brindar el servicio especializado a estos adultos mayores. Ahora, como tú decías, por el enfoque territorial tenemos territorios que son muy agrestes, donde la población está muy dispersa y a veces es muy difícil llegar a ese adulto mayor que está muy alejado. Sin embargo, es importante allí que en estas municipalidades haya ese personal que hable esa lengua materna de las personas que viven, ya sea en las partes muy alejadas de la sierra como de la selva, ¿no? Para poder hacer este contacto con los adultos mayores. O sea, hay una política, hay una normativa, pero estamos en ese proceso, ¿no? Desde el Ministerio de la Mujer se hacen las capacitaciones a los gobiernos regionales, que también tienen el papel de hacer este seguimiento a todos estos CIAM de su región, también a los gobiernos locales, y también pues tenemos ahora una política nacional multisectorial para personas adultas mayores que involucra 13 sectores, donde todos deben trabajar para atenuar el tema del edadismo, ¿no? Que es la discriminación social de las personas por el tema de la edad. A veces muy peyorativamente se dice, ahí va el viejito, ahí va el anciano, hasta lo vemos en la misma televisión, ¿no? O en los diarios, ¿no? El viejito se cayó, o se murieron 2 ancianitos, 12 abuelitos, ¿no? Entonces ese es un lenguaje peyorativo que no se debe aceptar en esta sociedad, ¿no? Primero deberíamos luchar contra esta discriminación por edad, porque todos, Dios quiera, lleguemos a esas edades, ¿no? Porque hay que estar, como decimos, ¿no? Nuestros antepasados están bien alimentados, ¿no? Y llegan a los 90, 100, 117 años, escuché en una de las noticias, ¿no? Y hay adultos mayores que tienen esa edad, será por la alimentación, será por la despreocupación o porque han vivido mucho más tranquilos, que no como nosotros que estamos en la capital y que estamos corriendo para todo, ¿no? Así es. Pero debe ser por eso. No, efectivamente, mire, en los países europeos son los jóvenes que estudian, digamos, realizan estudios universitarios, que son contratados como ayuda social en los programas sociales, ¿no?
son contratados medio tiempo y le asignan determinados acompañamientos a sectores, digamos, ubicados en cada región, ¿no? de los países europeos. Claro que ahí no se observa, ¿no? Ahí predomina un poco la economía social de mercado en toda la Unión Europea y no se ve tantos desniveles sociales, ¿no? Tantas diferencias económicas, ¿no? Y distribución de la riqueza entre esos países. Es más homogénea. La distribución territorial también es más homogénea. No se ve como, por ejemplo, la capital del Perú, que es Lima, tiene un tercio de la población. No. Toda Europa tiene prácticamente desarrollo regional homogéneo, con población, infraestructura, educación, salud, todo homogéneo. Entonces, aquí deberíamos, ¿no? implementar ese tipo de, en el país me refiero por regiones, implementar esa política, porque inclusive los jóvenes voluntarios son los que llevan, acompañan para a la tercera edad, vayan ahí a los concursos, digamos, de danza, de folclore, ¿no? Como podría ser, porque como una forma de realización espiritual, material, que se sientan útiles, ¿no? Y también se eduquen, porque han dado todo por la vida y por su familia, y se merecen. Entonces, de repente por ahí podríamos nosotros empezar a proponer, dado que a veces hay presupuestos que se destinan lamentablemente pues en gastos de corrupción, según los informes que salen, pero no pensamos en los peruanos, en la mayoría de personas adultos mayores que están prácticamente abandonados a su suerte, ¿no? Empezando por la salud. Piden una cita, pues, y demora medio año para conseguir una cita para su ojo, para el riñón, una cita médica. Imagínense cómo estamos en el país y habiendo recursos. ¿Qué puede proponer a partir de este diagnóstico como propuesta, dado también la experiencia que hay en otros países, de manera que sea asertiva? Sí, bueno, a lo que comentas, sí, hay estos intercambios intergeneracionales que se está trabajando con las escuelas y los adultos mayores, ¿no? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social trabaja mucho el tema de los saberes productivos, donde primero hace la identificación y después revaloración de sus saberes ancestrales, ¿no? Y estos están siendo compartidos con las generaciones, las generaciones venideras. Estos adultos mayores van a las escuelas y enseñan a los alumnos, pues, sobre una planta medicinal o sobre algún tipo de cultivo que ellos conocen, o los cuentacuentos, etcétera. Entonces, se están haciendo estos trabajos también, siendo que a veces no es muy visible todavía, porque como estos trabajos son hechos más en provincias o en las regiones más alejadas, como que no nos llega, creo, esta información, pero hay ya trabajos que están haciendo diversos sectores, ¿no? Sin embargo, no es muy visible. Sí, lo otro también que sería interesante es involucrar en esta economía plateada a esta población adulta mayor que de repente ya está haciendo o está previa a salir de la etapa productiva y ya va a pasar a la etapa de la jubilación, y donde ya sea por tema económico, que no le alcanza la pensión, necesita hacer un emprendimiento productivo, o porque sus conocimientos propios de su vida profesional les permite generar emprendimientos que puedan servirles para satisfacer sus necesidades, tanto las necesidades básicas, pero también sentirse útiles, ¿no? Saber que todavía puedo aportar. Y como hablábamos, ¿no?, de ese ejemplo de McDonald's, ¿no?, que ha sido un emprendimiento de un adulto de 65 años. También justo estaba escuchando también un contador, el señor Taboada, que es el dueño de La Lucha y Siete Sopas, ¿no? O sea, ya es en esta etapa donde de los 60 años a más, en lo que ya uno tiene la experiencia, tiene el tiempo y tiene esa capacidad de poder emprender y arriesgar, porque a veces los jóvenes no quieren arriesgar porque de repente es lo único que tienen, ¿no? En cambio, ya cuando uno ya tiene estos 60 años, ya pagó el crédito hipotecario, ya los hijos están fuera, ya como que uno tiene más tiempo, conocimiento y busca emprender, ¿no? Sí, ojalá estas sugerencias y estas recomendaciones sean escuchadas, mi estimada colega Silvia Juárez, para que pueda implementarse a una población que está ávido, está esperanzado de que realmente exista un Estado, pues, que reconozca sus esfuerzos y pueda, digamos, tener una política pública que pueda reconocer esos esfuerzos de años, ¿no?, de las personas que son, como has comentado, 5 millones mínimos, sí, que ya actualmente existen las personas adultos mayores, y sobre todo, ¿no?,
que esas políticas lleguen a los sectores y a los rincones de los pueblos más olvidados del país, que puedan también tener esa posibilidad de a esta edad poder tener la oportunidad de reintegrarse, reinsertarse, digamos, en estos programas sociales. Ojalá. Muchísimas gracias más bien por tu participación y sobre todo en este tema tan importante como es la economía plateada, que seguramente muchos colegas estarán preguntándose ¿cómo es esto de la economía plateada? Pues bueno, existe ya, ¿no? Y la colega justo Silvia Juárez nos ha expuesto en qué consiste esta economía plateada, que tiene que ver con las personas de la tercera edad y sus aportes productivos que pueden emprender a esta edad por el bien del país. Palabras finales. Sí, finalmente expresar que este trabajo con adultos mayores nos corresponde a todos, ya sea al gobierno nacional, regional, local, a la sociedad civil, a las familias, ¿no? Entender que según las estadísticas, pues el 48% de hogares tiene un adulto mayor en casa, ¿no? Ya sea que sean los abuelos, ya sea que sean los tíos, los primos, etcétera, y que tenemos que entender que son personas que todavía pueden aportar, ¿no? Que tienen ellos esos conocimientos que nos van a ayudar y que finalmente son parte de nuestra familia, de nuestra comunidad, y debemos hacerlos sentir eso, ¿no? Parte de nuestra familia. Muy bien. Muchísimas gracias, colega Silvia Soledad Juárez, quien nos ha acompañado en La Hora del Economista. Ya volvemos, estimados amigos.